Bueno, para terminar quiero hacer un pequeño comentario sobre clasificación, ¿no? Insisto, una cosa que hemos hecho en este curso es que vemos que realmente no hay mucha diferencia entre clasificar y predecir. En todo caso, cuando hablamos de clasificar, perdón, Y lo que hace es tomar un conjunto de valores fijos, 1, 2 hasta el k-º, denotando pertenencia a una clasificación. ¿Está bien? No necesariamente ordinal, o sea, podríamos predecir alto, medio, bajo, pero también podríamos predecir si una persona mira películas de misterio, comedias o de terror, por ejemplo, ¿no? Entonces, el predictor que vamos a utilizar, ¿está bien? O sea, el procedimiento es exactamente el mismo, pero cambia el predictor. O sea, fíjense que lo que vamos a hacer es, vamos a hacer como vecinos cercanos, que es computar la proporción de observaciones en la clase K en cada región, ¿está bien? Y después clasificar a todas las observaciones de la región RM, ¿está bien? A la clase maximal, ¿está bien? O sea, clasificar todas las observaciones en la región M de acuerdo a la clase correspondiente a la mayoría. Esto ya lo hemos visto, ¿está bien? O sea, ¿qué significa eso? El procedimiento de construcción de regiones es exactamente el mismo que vimos ahora, pero ahora en vez de utilizar Y sombrero, lo que hacemos es computar dentro de una región cuántas personas ven, por ejemplo, películas de terror, cuántas ven comedia, cuántas ven películas de misterio, y si la mayoría dentro de esa región ve comedias, cuando queremos predecir a alguien de esa región, predecimos la mayoría, ve comedias. ¿Está bien? Esto ya lo vimos, es el famoso voto por mayoría que vimos cuando vimos vecinos cercanos. ¿Está bien? Hay distintas formas de medir impureza. Yo no quiero gastar mucho tiempo sobre cómo medir impureza, ¿no? Lo van a ver en el libro, mírenlo con detalle. Misclassification error tiene que ver justamente con cuán distintas son las observaciones entre lo que yo observo y lo que yo predigo. Está el índice de Gini, hay varias cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo que en clasificación hay todo un debate. Digamos, en regresión estamos utilizando esto, ¿no? Pero para predicción a veces hay gente que utiliza una medida o la otra. Realmente hay todo un debate. Pero tengan presente eso que la que casi todo el mundo utiliza es esta, que se llama Misclassification Error. ¿Está bien? Pero hay otras que se usan también. Prefiero que lo miren directamente del libro y cualquier duda me consultan. ¿Está bien? Y la última que me queda es contarles un par de ejemplitos, invitarlos, en realidad contarles a que vean ejemplos en los libros, ¿no? Este se usa hasta el hartazgo, ¿está bien? Pero me parece que ilustra dos cosas que son importantes de CART. ¿Qué es lo que se hace y por qué CART es una técnica tan popular? ¿Está bien? Que es el famoso Hard Data Set, ¿no? Supongamos que en esta base de datos hay 300, está tomado del libro esto, ¿eh? Hay 303 pacientes con dolor en el pecho, ¿está bien? Y lo que queremos predecir es si esa persona tiene un problema cardíaco, ¿no? Y vamos a anotar con Y igual a 1 si lo tiene y Y con 0 si no lo tiene. Y hay 13 predictores, ¿no? Yo qué sé, la edad, el género, el colesterol, etc. Y hay un predictor que se llama Thallium Stress Test. Wikidepenlo ¿no? Es un test que te hacen donde te inyectan un líquido y después con una imagen nuclear se fijan cómo está funcionando la sangre, ¿no? Pero este es uno de los predictores, ¿no? Bueno, acá está acá está el árbol, ¿está bien? Y fíjense que el árbol lo primero que hace es preguntar cómo te dio este test, ¿está bien? ¿Cómo te dio este test? Y si la respuesta es positiva, el árbol toma ciertas decisiones, ¿está bien? Y si la respuesta es negativa, otra. O sea, fíjense que aparece la edad, yo qué sé, aparece si tenés un dolor en el pecho, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero fíjense que este es el árbol final para el caso de para el caso del Thallium Test. No solo eso, sino que este es el árbol que resulta de la poda óptima, ¿está bien? Utilizando cross validation, por ejemplo, ¿no? En donde la primera pregunta es cómo te dio el test, ¿está bien? Y después buscar otros resultados, ¿está bien? ¿Por qué es importantísimo CART? ¿Está bien? Por dos razones que son conflictivas, ¿está bien? Y esto quiero reflexionar un poquito con respecto a lo que pasa con CART en la práctica, ¿está bien? CART, por su lógica, tiende a poner arriba las variables importantes, ¿está bien? Y abajo las variables menos importantes. Entonces, cuando CART pone a este Thallium
stress test arriba de todo es porque dice, mira, si vos querés saber si una persona tiene un problema cardíaco o no, lo primero que tenés que hacer es ese test. Y después te preguntás otras cosas, ¿está bien? Entonces, en definitiva, una de las razones que explican la enorme popularidad de CART es que es muy fácil de explicar. Fíjense que, por ejemplo, con un diagramita de estos, ¿está bien? Una vez que yo tengo los datos y los analicé, esto vos lo podés usar para entrenar médicos de emergencia. ¿Está bien? Que dicen, mira, cuando te viene una persona que vos pensás que tiene un problema cardíaco, lo primero que tenés que hacer es esto, después esto, después esto. Cada vez que ustedes están llamando a una emergencia médica, lo que tienen es una persona que está entrenada para hacer ciertas preguntas en cierto orden. ¿Está bien? Entonces, una de las razones que explican la enorme popularidad de CART es que CART representa procesos decisorios de una manera muy parecida a como uno toma decisiones. ¿Está bien? Tipo, ¿qué me voy a poner? Bueno, primero me fijo, ¿está nublado o no está nublado? Después me fijo, si está nublado, llueve o no llueve. ¿Está bien? Y así sucesivamente. Entonces, en definitiva, CART funciona muy bien como un mecanismo que representa complejidades en procesos decisorios de una manera bastante parecida a como uno lo hace en la práctica. ¿Está bien? La otra razón por la cual CART es muy importante en la práctica, a la gente le gusta muchísimo, es porque pone en claro qué variables son más importantes que otras. ¿Está bien? En CART las variables que están arriba de todo son más importantes que las otras que se han quedado más abajo en las ramas. ¿Está bien? La otra razón por la cual CART es importantísimo es porque es muy fácil de comunicar. ¿Está bien? O sea, mostrando un árbol yo puedo comunicarle a gente que no tiene formación cuantitativa acerca de ciertas no linealidades que son importantes. ¿Está bien? Piensa en el caso de bateadores. Yo le puedo explicar a un periodista, le puedo explicar a una persona que hace deportes, lo que sea. Mira, cosas complejas como que la cantidad de bateos importa en la medida que vos tengas mucha experiencia. ¿Está bien? Y si no tenés mucha experiencia no importa, o cosas por el estilo. Eso, insisto, en un formato matemático es complejo de explicar, pero en CART es muy simple representar esas características no lineales. Y eso explica la enorme popularidad que tiene CART en la práctica. Es muy fácil de implementar y puede ser muy operativo. O sea, vos podés entrenar médicos de emergencia con un CART, podés entrenar a un call center, ¿está bien? En donde, mira, si te llama una persona, lo primero que tenés que preguntarle es, yo qué sé, suponete que le querés vender algo, no te digo curar una enfermedad, le preguntas, bueno, ¿qué edad tiene? ¿Dónde vive? Yo qué sé, el orden de las preguntas no es irrelevante en ningún call center. Por ejemplo, cuando te van a dar la visa en un país, lo que sigue la persona que te entrevista es un árbol muy bien diseñado acerca de qué preguntas hacer primero, qué preguntas hacer después. Este que está acá es de juguete, se los dejo para que lo lean, está en el paper de Varian, ¿está bien? Es muy divertido. Este es un análisis ex post de los sobrevivientes del Titanic. Acuérdense, si no vieron la infumable película del Titanic, en donde el Titanic se hunde, 3 horas de agonía, lo que se pregunta este árbol era si ex ante se podría haber predicho quiénes se morían, a modo de ver si realmente los fallecimientos fueron al azar o realmente fueron una mala conducta de la gente del Titanic. Entonces, lo primero que hace el árbol de analizar los datos de... acá la variable a analizar es ¿te moriste en el Titanic o no? Y las variables que vamos a utilizar es la clase en la que viajabas, ¿está bien? Y la edad que tenías. Entonces, fíjense la siguiente cosa. Acuérdense que al revés de lo que uno sospecha, la mejor clase es la que tiene el numerito abajo. O sea, primera, segunda, tercera. La mejor es primera y la peor es tercera. Entonces, o peor. ¿Está bien? Entonces, lo primero que te pregunta el árbol es ¿en qué clase viajabas? Si viajabas en tercera, Leonardo DiCaprio total, te morías. ¿Está bien? ¿Qué pasa si no viajabas en tercera? Bueno, ibas en una clase bien. Y recién ahí te pregunto qué edad tenés. ¿Está bien? Tenés menos de 16, zafabas. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si no tenés menos de 16? Bueno, ¿en qué clase viajabas? Mira, si viajabas en una clase que no es tercera, porque ya te saliste de esta rama, pero es segunda, muerto de vuelta. Y resulta que si viajabas en primera, vivías, ¿está bien? Entonces, ¿quiénes son los que se salvaron? La gente relativamente joven que viajaba en clases altas. Pero fíjense que, por ejemplo, esto lo que muestra es que esto de niños primero era cierto si vos viajabas en una clase buena, pero si vos viajabas en la peor de las clases, ¿qué niños ni niñas? Se murieron todos, ¿está bien? Entonces esto muestra claramente que las muertes en el Titanic no ocurrieron al azar, sino que se ha muerto gente que era pobre o relativamente pobre, como vimos en la película, y se salvaron algunos chicos, ¿está bien? Pero dependiendo mucho de la clase.
Entonces, fíjense que no existe forma que un modelo lineal represente esto. ¿Por qué? Porque en un modelo lineal las variables importan o no importan, independientemente de las otras. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en un modelo lineal tercamente no hay interacciones, mientras que esto lo que hace es representar adecuadamente las interacciones. Una cosa, léanlo en el paper de Varian, es súper divertido, está hiperanalizado, googleenlo. Posiblemente yo me haya equivocado con el mayor o el menor igual, así que en definitiva no les voy a decir que me equivoqué a propósito, pero realmente me gustaría que lean esto, más que nada para que vean el tipo de razonamiento, ¿no? Últimos comentarios antes de cerrar CART, ¿está bien? Es una forma muy inteligente de representar no linealidades, ¿está bien? Muy inteligente. Segundo, arriba aparecen las variables más relevantes. Es fácil de comunicar porque reproduce el proceso decisorio humano, ¿no? Problemas. Resulta que CART representa muy bien estas interacciones, le hace estas no linealidades, pero si la estructura subyacente no tiene esas no linealidades, CART anda, cuando digo que no anda bien, estoy siendo generoso, anda muy mal, ¿está bien? Insisto, porque en un modelo lineal las variables importan siempre, no adentro de un nodo. Entonces fíjense lo que está pasando, ¿está bien? Es como si yo, piensen en esto. Supongamos que los datos me hacen esto. ¿Está bien? En donde es medio obvio que un modelo que anda bien es este, ¿está bien? CART insiste en partir y estima este modelo y este modelo, ¿está bien? Entonces, usa muy poco grado de libertad para estimar este modelo y muy poco grado de libertad para estimar este otro modelo, mientras que cuando el modelo subyacente es lineal, todos los grados de libertad son utilizados para estimar este modelo en conjunto. Entonces, cuando no hay linealidades, cuando no existen estas no linealidades, CART parte al divino botón, ¿está bien? Y eso lo torna en una tecnología muy ineficiente. Entonces, uno de los secretos mejores escondidos de CART es que es una estrategia, ¿está bien?, que no necesariamente anda bien. Es muy bonito, explica muy bien, pero predictivamente no anda demasiado. Y vamos a ver que es bastante poco robusto, ¿está bien? O sea, algunas alteraciones en los datos pueden cambiar la estructura de CART, ¿está bien? Entonces, buena noticia, CART es simpático, explica muy bien, detecta no linealidades. Mala noticia, ¿está bien? Gasta muchos recursos en detectar esas no linealidades y puede andar muy mal cuando esas no linealidades no son relevantes, ¿está bien? Entonces, el secreto mejor escondido de CART es que CART en su forma pura no anda muy bien, que digamos, pero en la clase que viene vamos a ver otras estrategias que tienen que ver con bugging, random forest y boosting que mejoran notablemente la performance de CART, pero algo vamos a perder. Y en particular, posiblemente perdamos la estructura bonita que tiene el CART. Pero eso es de la clase que viene. Nos vemos, ¿eh?